Y ahora, familia y economía. Para administrar bien los recursos del hogar, aumentar la capacidad de ahorro y crear presupuestos que ayuden a orientar el gasto y la inversión familiar. Con Hilda y Miguel Félix. Familia y economía. Muy buenos días, familia que escucha Radio Enriquillo, la amiga del sur, en la 93.7 FM. Muy buenos días a los oyentes de su programa Familia y Economía, que se transmite por esta misma emisora en horario de 10 a 10:30 todos los jueves de cada semana. Yo soy Miguel Félix y estaré compartiendo con la radioaudiencia de este programa por un espacio de 30 minutos. Muy buenos días. Bien, entrando ya en la parte del programa, y como es acostumbrado siempre referirnos a lo que han sido o lo que fue el programa, una síntesis siempre de la semana anterior. Hablamos de lo que fue hemos venido hablando de la reforma tributaria, hemos venido hablando de la situación que se presentó nuevamente en el acueducto de San Rafael y temas de actualidad. Hablamos de lo que fue las luchas, las elecciones de ADP. En esta semana vamos a continuar con los temas que están incidiendo en el panorama nacional y que de manera directa son noticias, pero también son situaciones que la República Dominicana está inmersa en estos momentos y que a la postre, de alguna manera, creará su impacto, ya sea positivo o negativo en el momento, pero siempre hemos sido cónsonos y no podemos cambiar la idea porque los panoramas se presenten un poco oscuros, y es con la parte de reforma y lo que es el crecimiento económico de un país como el nuestro, que se perfila como una de las economías más dinámicas, más activas de América Latina, y por tanto eso es buen augurio para el país. Pero pienso que en estos momentos que está ya prácticamente comenzando a surtir efecto de manera muy negativa la reforma tributaria, pienso que se ha ido de la mano, se fue un poco la mano estuvo muy ligera sobre la cobertura, sobre la ampliación de los cargos tributarios, especialmente del ITEVI, a los productos de primera necesidad. Pienso que ha sido un exceso, aunque el presidente ha reflexionado en ese sentido por los movimientos huelgarios que ya se comienzan a levantar en la República Dominicana, y que es un mal precedente. Pero como en democracia, todo se vale. La tuerca se puede apretar un poco, pero si encuentra quien grite porque la tuerca está muy apretada, se pueden aflojar un poco. Pienso que al presidente de la República se le fue la mano con relación a la implementación o a la identificación de los sectores que contribuirían con los impuestos, y hablamos básicamente con los impuestos a los artículos de primera necesidad, la carga tributaria para la clase trabajadora, que es sumamente alta. Y de inmediato comenzamos a sentir los efectos solamente con someter una reforma. Ya ha sido de aplicación inmediata los cargos para el marbete. O sea, una persona que tenía una guaguita vieja que pagaba 1.500 pesos, ahora pagará 3.000. Y de hecho eso es una carga bien fuerte. Están también gritando
actores de la ley de cine, los incentivos al turismo, y son una serie de elementos que van a causar un efecto en el momento bien negativo. Pero seguimos con más comentarios luego de la pausa. El costo de la vida sube otra vez. Es lo que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez. Es lo que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. No me sigue. Y siempre hemos hablado en este programa que las reformas, especialmente las reformas tributarias, son necesarias porque un país que crece económicamente, la normativa tiene que ir adaptándose a ese crecimiento, esos cambios, esas plataformas que se van creando, esos servicios. Entonces, de alguna manera, tiene que haber modernidad en la nueva plataforma de servicios y producción. Pero hay que tener cuidado con los asuntos de reforma, porque cuando se carga demasiado a una clase que va a sentir todo el peso, que es la clase trabajadora, la clase que produce riqueza, entonces la situación puede tornarse un tanto difícil. Y ya es de público conocimiento que ya los movimientos de protesta comienzan a levantarse. Los movimientos de protesta comienzan a levantarse, pero también ya los cargos y las alzas en los precios ya comienzan también a sentirse. O sea que la situación no está apuntando bien en estos momentos. Esperamos que el presidente flexibilice, que varias de esas medidas que se pretenden implementar y algunas que se pretenden, que estaban en vigencia y se pretenden dejar sin efecto, que se reflexione, se busque una bajada, de manera que la reforma resulte lo más tranquila posible para la República Dominicana. Hay los sectores de políticos de oposición que lanzan llamas, pero eso es normal, aunque luce y goza de confundir a la población y a los seguidores de esas parcelas políticas, pero que no sin importar el bien que le pueda causar al país, porque así son los políticos. Si están en la oposición, todo lo protestan, pero si están en el gobierno, todo lo proponen, todo lo quieren, y cuando salen del gobierno y otro entra, entonces todo lo que ese otro hace es malo. Cuando estaba sobre el tapete la reforma tributaria, pero alguien tenía que atreverse, aunque el costo político para quien se atreve o quien se atrevió en el momento resulte ser sumamente negativo. Pero como se está a 3 años o casi a 3 años y tanto de volver a ver otro certamen electoral, es posible que ese efecto, ya por los mismos efectos positivos que surta la reforma, la recomposición que surta la reforma en el país, ese partido de turno en el momento se pueda recomponer. Eso es posible, pero las reformas tienen un costo político porque afectan a la población. Y cuando la población se ve afectada, de alguna manera busca un rejuego, un respiro electoral y piensa en otras opciones. ¿Y qué va? Resulta que la que está es
se entiende que es mala, pero cuando posiblemente entre otras, a gozar de los beneficios de las propuestas del que estuvo de turno, cuando entre entonces goza de ese beneficio. Pero ese es el juego de la democracia. Eso está por verse en estos momentos. Un partido en el gobierno con toda la fuerza, pero que trae un costo político de alguna manera. Que como digo, queda mucho por hacer y queda mucho tiempo por volver a otro certamen electoral. Mientras tanto, como decimos los campesinos, mientras el hacha va y viene, descansa el palo. Y esperamos, y en este programa esperamos que los resultados a largo plazo de esta reforma electoral estabilice de manera real la economía creciente de la República Dominicana. Una economía con mucho crecimiento, pero una economía con mucho endeudamiento. Y entonces, a ese ritmo que se va, la República Dominicana va a sobrepasar la capacidad, va a comprometer demasiado el Producto Interno Bruto, y entonces las cosas en República Dominicana pueden resultar un poco negativas. Pienso que es acertada lo de la reforma, y pienso también que al presidente se le fue la mano, porque primero se proyectaba y era propuesta de que la reforma fiscal produjera no 110.000 millones de pesos, pero ahora estamos hablando de 132.000. Y yo creo que el cálculo es pequeño para los sectores que se ven involucrados y afectados por la reforma. Pienso que el cálculo es mínimo. Nos vamos a una segunda pausa y regresamos con más comentarios. Pero esto se complica, esto se complica y esto se complica, hasta mortifica. Bien, dejamos tranquila la reforma tributaria, pero seguimos en reforma porque actualmente es un paquete de reforma tributaria, constitucional, laboral, y todas tienen un componente que realmente afectará la población, ya sea los sectores políticos, en la constitucional, ya sea en el sector laboral, en el código laboral, y también la reforma, aunque se está hablando menos de esa, la reforma a la Ley de Seguridad Social, que también en su momento hablaremos de ella. Vamos a comenzar por la reforma constitucional. Pienso que República Dominicana avanza a veces y luego retrocede. Pienso que la unificación de las elecciones es un retroceso político para la República Dominicana. Esa unificación de las elecciones con un voto manual, con un conteo, con un escrutinio manual, cuando van a participar tantas divinas candidaturas juntas, y hablo por conocimiento, por lo que pasó y vimos y vivimos en los años, por ejemplo, 2016, por ahí, que a las 5 de la mañana habían personas en los colegios electorales que todavía no habían podido terminar con el proceso de escrutinio, colocación de acta, conteo, llenado de acta, porque el que no ha trabajado en un colegio electoral no sabe qué significa eso, pero el que ha trabajado en un colegio electoral sabe qué significa llevar una boleta presidencial, una boleta, dos boletas legislativas, las nacionales, las del Parlacén, los síndicos, los regidores, los directores de juntas distritales y los vocales. Cualquiera no quisiera, aunque le vayan a pagar 20.000 pesos ese día, llegar a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana a un colegio electoral para abrir y comenzar ese proceso hasta las 5 quizás o las 6 de la mañana del día siguiente. Eso es tedioso, eso es difícil. Es más, eso prácticamente eso es no tener humanidad, porque no hay personas que resistan, hay personas que se duermen, otros se ponen mal, otras actas no terminan bien llenadas por el agotamiento y el cansancio y todas las dificultades que se presentan en ese proceso. Pero
aparentemente se va a imponer de nuevo la unificación de las elecciones. Hemos dicho que República Dominicana invierte en su democracia. Y yo pienso que para que el país mantenga estabilidad, paz social, paz política, paz ciudadana, estabilidad económica, se hace necesario que en el proceso de elecciones, elección de transparencia de las elecciones al nivel que sea, resulte una realidad que fácilmente cuando se esté llevando el día de las elecciones el proceso de conteo y comiencen a organizarse los boletines que va a emitir la Junta, que no haya duda, que se haga en el tiempo correcto y no se haga como en el pasado, que uno iba a llevar las urnas y eran los militares que recibían las urnas y no dejaban que uno penetre a las juntas municipales. No dejaban, creaban un circo con un soga y en ese espacio usted no podía penetrar. De ahí agarraban los militares, cogían su arma y se la llevaban. Y ya ustedes saben lo que sucedía y cómo se vivía en la República Dominicana. La intranquilidad, la zozobra, el desasosiego social que vivió la República Dominicana. Y estoy hablando específicamente de los 12 años, porque después no fue muy transparente el proceso. Luego, con el paso del tiempo, se han venido haciendo composición de juntas, de los jueces de la Junta, de manera más equilibrada, y las cosas han sido diferentes. Y República Dominicana ha ido avanzando. Yo no pienso equivocarme, pero los que están arriba toman las decisiones muy cómodas. Pero le digo yo que tengo mucha experiencia de trabajo en colegios electorales, que la situación es difícil. Cualquiera, le digo, le van a pagar 20 o 25 mil pesos por un día como ese y cualquiera no lo trabaja, por lo difícil que es. Cuando las elecciones se pusieron cada 2 años, se bregaba, se trabajaba mejor, luego se acercó el proceso a 3 meses, aunque eso da una tendencia muy cercana a lo que va a pasar por ejemplo, si es en abril, si las elecciones son en febrero y las de mayo, el espacio es muy cercano y la tendencia es muy cercana, se inclina mucho al que ganó la primera parte en las municipales. Es de entenderse, pero deben ponerlo 6 meses, 1 año, pero una unificación. Le digo yo, por este medio, que es sumamente tediosa, que cualquiera no se quisiera ver envuelto en una situación como esa. Eso parece que es lo que va a funcionar. La reducción de los diputados, bueno, no quisiera emitir un juicio muy profundo para eso, pero yo creo que no tiene mucho sentido eso tampoco. Pero esa fue la decisión, eso es lo que se está proponiendo y eso es lo que ya se va a aprobar. Con relación al Código Laboral, los empresarios siguen la idea de eliminar la cesantía, porque por mucho que se diga lo que los empresarios quieren, si usted escucha a cualquier nivel empresarial los pronunciamientos, la idea es eliminar la cesantía, porque entienden que la cesantía se ha convertido en una carga económica que no le permite a las empresas desarrollar. Cuando se entiende todo lo contrario, es un derecho adquirido. No es fácil usted trabajar una cantidad de tiempo determinada en una institución o en una empresa y cuando a usted lo despidan de ahí, usted salga, como dice en el argot popular, con una mano adelante y la otra mano atrás. Eso es criminal. Y por mucho que se diga, y por mucho que se quiera adornar, y por mucho que se quiera dar el matiz que sea, lo que buscan los empresarios es eso, eliminarla, porque hemos escuchado la posición de los empresarios, lo que dicen que eso limita la posibilidad del crecimiento de la empresa, de tener empleos de calidad, de abrirle el espacio
a nuevos empleos de calidad. Pero esa no es la realidad. La realidad es que es un derecho adquirido que no se puede negociar. Ese derecho no se puede negociar porque es un derecho adquirido por los trabajadores. Y de perderse ese derecho, en un momento dado, la República Dominicana pudiera correr con una situación que cualquiera no quisiera que suceda, porque este país es un país pacífico, un país que escucha, un país que analiza, pero cuando pierde la cordura, es un país sumamente peligroso. Nada más tenemos que recordarnos en 1984, abril de 1984, por una negociación del presidente de turno con el Fondo Monetario Internacional, y que esa negociación ponía muy cuesta arriba la República Dominicana. La República Dominicana produjo una poblada que cualquiera no quisiera ver en la historia republicana que una situación como esa se repita. Entonces nuestros gobernantes tienen que rememorizar la historia, ver las páginas de la historia donde el país ha tenido que actuar, y para eso legislar con toda la cautela necesaria para no meterle una reforma tributaria y ahí mismo quitar la cesantía a los trabajadores. Pues eso sería, óyeme, cualquiera no quisiera verse en una situación como esa, cualquiera no quisiera ver el país en una situación como esa, porque esta carga tributaria es fuerte. Y estamos hablando de este programa que siempre hemos dicho que las reformas tributarias son una necesidad cuando los países crecen económicamente. Y República Dominicana, que la última modificación fiscal, reforma fiscal, fue en 1992. De 1992 al 24, es mucho lo que cambia el tren productivo, que ha cambiado el tren productivo de la República Dominicana. Y hay que producir una reforma, pero hay que ser cuidadoso. ¿Cómo se afectan a los sectores para evitar pérdidas de empleo? Que con esta reforma como está se va a perder mucho empleo. Sumado esto a los empleos que se han perdido, que se van a perder por la unificación de una institución con otra y con la desaparición de algunas instituciones, que también significa pérdidas de empleo. O sea, la clase media dominicana va a recibir entre un diciembre y un enero una situación sumamente difícil. Esperamos que luego las cosas comiencen a mejorar, porque esta es una reforma estructural, y como reforma estructural tiene bien claras las líneas que van a ser beneficiadas, los servicios que van a ser beneficiados: seguridad social, transporte, ayuntamiento, entre otros. Pero tiene bien claro hacia dónde irán los recursos que se van a percibir por modernización, que ahora es como se dice, no reforma fiscal, sino modernización fiscal. Esperamos que las cosas en este país se puedan ir bajando los niveles y que los empresarios ahora no vengan que van a quitar la cesantía, porque ahí sí hay problema. Cualquier cosa puede suceder aquí si se aprieta demasiado la tuerca. Tenemos un presidente que escucha, y ya ha comenzado a escuchar a los sectores que se están manifestando. Esperamos la sensatez del presidente, que las cosas puedan buscarle una salida bien armónica y que nuestro país mantenga el clima de paz, de estabilidad social, de estabilidad política y la estabilidad económica que como hasta ahora se ha venido manejando. Con este comentario llegamos al final de este programa y será